Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 10 de abril del año 2006 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. Se inicia la Semana Santa y avisamos que no haremos el programa el jueves y el viernes, respetando pues lo que debería ser la conducta en esa Semana Santa. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente se va de vacaciones a hacer fiesta en las playas. Dice aquí la prensa: habilitarán 492 puestos para auxiliar a viajeros. Están habilitando hospitales y todo eso. Es por los lamentables accidentes que nunca faltan. En Semana Santa habrá 4 hospitales móviles en las carreteras. Clausuran 121 balnearios y playas para la Semana Santa. Queremos decir que recibimos una periodista del periódico Diario Libre hace ya un par de días y estamos a la espera de que salga la entrevista que se nos hizo, donde aparte de explicar el fenómeno del Riptide, que no está siendo tomado en cuenta para clasificar las playas peligrosas, hemos visto que entre aquellas que se han dejado fuera de habilidad para usar está Manresa. Y recordamos que en el artículo que hemos mencionado tantas veces del Comodoro Alberto Albelo de la Marina de Guerra hace ya muchos años, escribió sobre el efecto Riptide, que es mortal para los bañistas porque los arrastra mar adentro, porque no se dan cuenta que hay un oleaje que penetra sobre los arrecifes pero sale donde los arrecifes se interrumpen y crea un flujo hacia afuera, que cuando vienen a percatarse y tratan de nadar hacia la playa se ahogan luchando contra la corriente. Entre esas playas peligrosas, recordamos del artículo de Comodoro Albelo a Manresa, aquí en la costa sur. Pero había varios, nuestra memoria no recoge la cita que él hizo de la costa norte, donde había varias playas también peligrosas. Lo que estamos diciendo con esto es que esas playas deben ser señalizadas. Siempre aquí en la agenda, el país sigue apagado y nos llegó el apagón. Pedimos excusa por el lapsus que se ha presentado involuntario de nuestra parte. Pues decíamos entonces sobre esas playas peligrosas que deberían estar señalizadas, para que así no veamos, como leemos con cierta frecuencia, que un turista, que muchos de ellos extranjeros, pues se ahoga en alguna playa dominicana porque no están señalizadas. Pero eso es parte de nuestro subdesarrollo, aunque decimos que tenemos una industria turística que va en marcha. Las playas las estamos perdiendo los dominicanos, se las estamos entregando a los extranjeros, pero no se están atendiendo. No hay tiempo de atender las cosas que son del interés de la población. Hay que estar en el metro. Es una idea fija que tiene el presidente de la República. No sabemos si fue Diandino Peña que le sembró esa idea desde la gestión anterior en la cabeza al presidente, de que eso sería como un gran trofeo para su gestión. El presidente es todo lo contrario. Ese metro va a ser un baldón para su gestión presente y la que anterior, con lo de el aeropuerto de Higüero, donde se tiraron 1.700 millones de pesos. Por el mismo camino va el acueducto de la zona este, que comenzó por 1.800 millones con un grado a grado y andan por más de 3.000 o 4.000 millones. Y no se termina. Tenemos buenas noticias para la democracia latinoamericana. El candidato Ollanta Humala salió adelante en el Perú, aunque va a tener que ir a hacer una segunda vuelta.
Dice acá, Humala vence en la primera vuelta y Flores dice que ganó el segundo lugar a García. Vamos a ver si allá en el Perú la candidata de derecha se va a reunir con quien dice que es socialdemócrata, que es Alan García. Pero ese es de la socialdemocracia de Felipe González y de la Internacional Socialista, es decir, de la democracia, la socialdemocracia corrompida, la que contaminó aquí al PRD, cuando Peña Gómez estaba ahí vinculando al PRD a la Internacional Socialista. El resultado ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a ver si se va a repetir lo que sucedió en Venezuela, en donde tanto copellanos, que son los socialcristianos venezolanos, como los adecos, que se supone que eran los socialdemócratas de Venezuela, se juntaron todos para cerrar el paso a Chávez, y entonces fue cuando Chávez ganó con el voto de abajo. Como dijo Humala, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy de abajo. Bueno, pues allá en Venezuela, los afiliados a los sí, a Acción Democrática, que son los adecos, y al COPEI, que son los copellanos, pues parece que no le hicieron caso a su dirección, porque Chávez entonces fue que sacó votos. Muy probablemente sea la base de esos dos partidos. En cuanto a que el país siga apagado, dice también a que ve que la fiesta sigue, ¿no? El gobierno va a pagar 800 millones de dólares para subsidiar electricidad, porque ahora está dando más electricidad, pero no revisan los contratos de las generadoras eléctricas. Y esa información y ese entusiasmo sale de precisamente quien está protegiendo a las generadoras eléctricas, que es el superintendente de electricidad, que tiene mucho que responder si se le llama a un tribunal a explicar cómo fue que se hizo la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, el señor Méndez. Nosotros nada más queremos que lo citen para que él diga todo lo que él sabe, que es mucho, de cómo fue que se hizo la capitalización de la sede. En el plano internacional hay una información que debería ser también estimulante para los dominicanos. Dice, inversores, bueno, antes le llamaban inversionistas, de un tiempo a esta parte le llaman inversores, y uno los confunde con los aparatos esos que uno tiene con baterías para defenderse de los apagones. Bueno, dice, inversores ven cada vez más al oro como una inversión refugio. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que hay inestabilidad en las monedas. O sea, hay inestabilidad en el patrón dólar y hay inestabilidad en el patrón euro. Y entonces los inversionistas, la gente que tiene dinero, se refugia comprando oro. Y eso va a disparar el precio del oro. Recuerden que en el gobierno de Guzmán llegó a $800 la onza. Y ahí fue donde la Rosario Resources decidió vender, porque en la renegociación que habíamos hecho, la comisión que designó el presidente Antonio Guzmán, que le entregábamos don Ramón Báez Romano, que era el secretario de Industria y Comercio, Manuel José Cabral, que era el secretario de Finanzas, y quien les habla, que era el secretario técnico de la presidencia, negociamos con la Rosario Resources un escalamiento de la participación del Estado en los beneficios de la mina, que cuando pasaba ya de los $380 la onza, $400 la onza, ya comenzaba a no dejarle prácticamente nada a la mina en manos norteamericanas, y cuando llegó a 800 mucho menos. De modo que por eso pudo el Estado dominicano recuperar su oro para los dominicanos. Eso es parte de la historia no conocida en este país. Mientras tanto, no sabemos si esa mejoría de los precios del oro está de alguna manera beneficiando a la República Dominicana. Estamos llenos de minas de oro y plata que han sido entregadas a torche y moche por una comisión de 3 que puso Hipólito Mejía ahí en el Palacio a entregar toda esa riqueza, y no se le ha dado cuenta al pueblo dominicano. Pero ya veremos, después dice acá con relación al plano internacional también, que Estados Unidos planearía un ataque masivo contra Irán. Bueno, habíamos visto también el fin de semana que Gran Bretaña decía exactamente lo contrario, que no habría
un ataque masivo, es decir, estamos hablando de usar armas nucleares. Pero uno oye estas informaciones y uno piensa que alguien está perdiendo el sentido de las cosas. Me estoy refiriendo desde luego en el gobierno de los Estados Unidos. Porque hablar a esta altura de las circunstancias que han sucedido, de un ataque a Irán y además de usar armas nucleares en un ataque a Irán, y eso puede pasar en este mundo de hoy. Es posible eso, sin que se produzca un cataclismo social en la propia nación que lo auspicia, en este caso son los Estados Unidos de América. Una nación de principios y de respeto a la ley, a la Constitución, y estamos viendo que todo eso se viola y que el presidente de los Estados Unidos está... Ahora mismo hay un titular que dice que Bush debería explicar la divulgación de los informes de la CIA sobre Irak, que los dejaron filtrar. Bueno, pues exactamente lo mismo que sucedió cuando por retaliación contra el embajador Wilson, cuya esposa era agente de la CIA, y como el embajador Wilson opinó en contra de lo que el presidente Bush decía que estaba sucediendo con relación al suministro de uranio empobrecido a Saddam Hussein desde África, y Wilson, que había sido embajador en varias capitales de África, dijo que no, que eso no era cierto. Entonces dejaron filtrar que su esposa era agente de la CIA, violando una ley de los Estados Unidos. Entonces ahora han puesto interferencia de los teléfonos a los ciudadanos norteamericanos sin una orden de un juez, violando la ley norteamericana. Y otra vez el presidente puede violar la ley así. Nosotros decimos que vemos con mucha preocupación la situación actual de la sociedad norteamericana con relación a cómo se manifiesta el estamento gobernante de esa nación. Mientras tanto, fracasó en el Senado la aprobación de la reforma migratoria amplia. Ahora Bush le está echando la culpa a los dirigentes demócratas. Los demócratas dicen que la culpa es del gobierno, de los republicanos. Y allá veremos. Mientras tanto, la fórmula es darle una nueva oportunidad o una oportunidad más amplia a todo el que tenga más de 5 años y para afuera a todo el que tenga menos de 5 años. Ustedes saben qué significa eso en términos de los datos que se han dado a la prensa, que de los 12 millones de ilegales que hay en los Estados Unidos, se quedarían 7 y seguirían 5 millones. Ustedes se imaginan la logística de desplazar hacia el exterior a 5 millones de inmigrantes. Bueno, así están entonces tirados a la calle. Ahí aparecen unas fotografías donde desde luego aparecen banderas dominicanas. Por otro lado, aquí tenemos informaciones con relación al bendito Código Procesal Penal. El sábado, el juez de la Suprema Corte, Rafael Luciano Pichardo, dejaba dicho ya prácticamente un veredicto sobre el fracaso de esta legislación, porque no hay ninguna duda, dice acá el titular, juez Luciano, nuevo código protege el delito y la violencia. El vicepresidente de la Suprema Corte advirtió que este código no es la única causa de la delincuencia. El presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia y primer sustituto al presidente del organismo denunció ayer aquí, esto fue en Santiago, que en los tribunales del país se está atropellando muchos principios del derecho con la aplicación del Código Procesal Penal, y dijo que esta pieza jurídica ha sido utilizada además en la Comisión de Irregularidades. El doctor Rafael Luciano Pichardo advirtió que esta pieza protege mucho el delito y la violencia, pero consideró que no es la única causa de la delincuencia en el país. Hay otras, quizás de más contundencia que la del mismo código. Bueno, desde luego, la ausencia de la institución de orden público, que se llama la Policía Nacional, que no solamente ha desaparecido, sino que en buena medida se ha incorporado al delito, para que entonces tengamos delincuentes uniformados, entre ellos ex jefes de la policía, coroneles,
más alto nivel, es decir, lo que llaman el coronel full. Y ahí hay que recordar que la estructura jerárquica de la policía obedece más bien a una configuración de como si fuera una nueva arma de las Fuerzas Armadas, en lugar de ser lo que pide el Ministerio Público, es decir, el fiscal del distrito, un instrumento técnico de auxiliar a la justicia. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Tenemos otra opinión con relación al mismo tema del Código Procesal Penal. Esta opinión procede del presidente de la Asociación del Colegio de Abogados de la República, Julio César Castaño Guzmán. Este es un hijo de Julio César Castaño Espaillat. Dice acá en el periódico del domingo, el Hoy del Domingo, Julio César Castaño Guzmán, el jurista Julio César Castaño Guzmán dijo ayer que el Código Procesal Penal está condenado al fracaso, ya que tiene un problema estructural de fondo que es la falta de capacidad técnica de la policía y el bajo nivel técnico-científico del Ministerio Público en materia criminalística. El presidente del Colegio de Abogados de la República opinó diferente. Julio César Terrero rechazó las declaraciones del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo. Bueno, perdón. Entonces parece Castaño Guzmán no es el presidente del Colegio de Abogados. El presidente del Colegio de Abogados es Julio César Terrero, que dice que rechazó las declaraciones del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, quien atribuyó al Código Procesal Penal proteger el delito y la violencia criminal. Bueno, yo me quedo con la opinión de Castaño Guzmán y con la opinión de Rafael Luciano Pichardo, con el perdón del señor Terrero. Hay una situación gravísima de incapacidad incluso en la formación de los abogados que ha determinado que haya que tomar medidas en las universidades para restringir el acceso a la carrera y ponerle ciertas cortapisas. Entonces eso es grave porque estamos fallando en la persecución del delito visible, es decir, hay que tener claro, y a eso se refería el procurador fiscal del Distrito Nacional, cuando por cierto me resultó un poco extraño y hasta molesto que él hablara en términos personales, decía yo necesito, como si fuera él. No, es la justicia la que necesita que exista una policía técnica que cuando haya un crimen como el que se produjo ahí en pleno Gascue, que aparecieron dos hermanos asesinados, que yo he comentado varias veces, no solamente por la situación trágica de sus muertes, sino por el estado de pobreza en que vivían esos pobres ancianos, uno de 66 y el otro de 69, algo así. No tenían energía eléctrica, se alumbraban con gas. No tenían gas para cocinar, cocinaban con leña y carbón. No tenían teléfono. Y no podían pagar nada y no tenían agua, porque tenían una cuenta de 100,000 y pico de pesos de la casa. Y esa gente vivía en Gascue. Y yo no me cansaría de citar eso para decir, hemos llegado a tocar fondo con la pobreza de la clase media, porque eso es una demostración dramática de esa situación. Bueno, pues ese tipo de crimen todavía no se ha resuelto y debía haberse resuelto, porque hace ya varios meses de eso. Entonces ahí es donde se necesita algo más que no el simple delito de el fulano que anda en una calle y a la vista de todo el mundo produce tal o más cual acto delictuoso, y entonces todo el mundo dice, sí, eso fue fulano de tal, porque lo vieron. Incluso muchos de esos delincuentes actúan a la vista de todo el mundo y a la luz del día, porque usan el miedo para decirle, si tú me delatas, yo te voy a tomar cuenta. Mucha gente entonces no los delata por temor. Pero mucha gente sí le dice, no, eso fue tal o perencejo o sutaneo.
Entonces la policía no tiene que tener ningún talento, sino simplemente salir a averiguar a dónde es que vive el fulano o el sultano y cogerlo preso. Entonces ya de en adelante eso va a parar a manos de la justicia. Y si eso cae en manos de esos abogaditos que ahora estamos tirando para la calle, que aparte de que no conocen el derecho, tampoco tienen un sentido ético frente a la sociedad. Y si no, veamos el caso de uno de los redactores del Código Procesal Penal, que era el asesor del jefe de la policía anterior para la aplicación del Código Procesal Penal, y cuando se produjo la incautación del alijo aquel en diciembre de los 1.347 kilos de droga en la autopista Duarte, él renunció a su condición de asesor del jefe de la policía y se fue a defender al principal implicado en el alijo. Y cuando los periodistas lo cuestionaron sobre todo lo que sus compañeros de ejercicio profesional le decían, ¿no?, y le reprochaban, él dijo: no, pero la decencia es un concepto burgués. La decencia es un concepto burgués. O sea, lo dijo peyorativamente, queriendo decir que está pretendiendo ser decente en estas circunstancias está loco, está fuera de su cabeza. Esos son los tiempos que vivimos. Entonces, cuando la capacidad de combatir el delito está en manos de gente que tiene ese poco concepto de la profesión que abrazaron cuando se decidieron entrar a la universidad, entonces la sociedad está frente a peligros muy altos, muy grandes. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, ya veremos. No somos juristas, pero somos ciudadanos con experiencia política. Y oigan esta otra información para acabar de redondear el asunto. Está en la prensa de hoy del Listín Diario. Dice acá: policías privados patrullan en motos. Policías privados patrullan en motos. Eso es una situación, dice acá, excúsenme, que eso se está dando porque sencillamente la gente ya no sabe qué hacer para defenderse y andan buscando cómo hacerlo, a como sea lugar. Fue en el de ayer, en el domingo, y esa es la desesperación de los que pueden. Es decir, la policía no hace lo suyo, pero nosotros podemos. Entonces contratan, tienen con qué, a una policía privada. Oigan esto viene de Santiago. Los vecinos de sectores residenciales y urbanizaciones de esta ciudad decidieron contratar vigilantes privados para imponer el orden y patrullar las calles para contener la delincuencia. Eso es el resultado de la evaporación casi total y física de la Policía Nacional. Desaparecieron del medio ambiente, ya no está. Entonces hay que sustituirla. En la urbanización Tomén, los guardianes patrullan las calles en motocicletas del tipo saltamontes y con equipos de comunicaciones, quienes en ocasiones detienen a sospechosos y los investigan antes de dar parte a la Policía Nacional. En el sector del Embrujo, los vecinos se han reunido en grupos por calles y han contratado a vigilantes privados. Dirigentes de la Junta de Vecinos de ambos sectores afirmaron que con la seguridad privada han logrado reducir la delincuencia. Bueno, lógico. Además, los delincuentes ahora se van a cuidar de no ir ahí porque saben que ahí hay vigilancia, ¿no? El problema es que como la policía se ha evaporado del resto del territorio, excepto donde organizan lo que han dado en llamar el barrio seguro, que este gobierno cree que es un gran invento y nosotros le decimos que es un gran disparate. Entonces los delincuentes, donde está establecido el llamado barrio seguro, se mueven entonces a los otros barrios. Y aquí están vueltos locos y sin idea varios sectores residenciales de la capital, porque los delincuentes se han mudado a asaltar a los desaprensivos, es decir, no a los desaprensivos, no, a los descuidados ciudadanos que no se estaban esperando esta oleada de asaltantes, ¿no?, que habían llegado de los barrios a donde ha actuado la Policía Nacional
de una manera poco planificada. Entonces esa es la situación que estamos viviendo. Ni siquiera ese nivel de prevención del delito, que es el del patrullaje de las calles, a pie o en vehículos, en motores o en automóviles. No hay una organización, no hay una planificación. Y quiero decirle una cosa. Yo tuve que visitar la Policía Nacional ya hace unos meses atrás. Y conversé con uno de los técnicos que había allí. No voy a decir quién es. Y le puse mi servicio a sus órdenes. Le dije, mire, mi profesión es planificar. Si yo en algo lo puedo ayudar para establecer un orden lógico de uso de los recursos humanos, que eso es lo que tiene la policía, lo que tiene esos recursos humanos, que son los policías, que tiene que darle un adiestramiento, tiene que darle instrucciones, tiene que darle un equipamiento, y en función de todo eso, utilizarlo para contener el delito, contener a los delincuentes. Bueno, pues nunca he recibido una llamada de ese alto oficial. Y el desorden está ahí. No me voy a decir que no es porque no han necesitado que alguien, y no estoy diciendo que yo soy el único que lo puede hacer. Yo simplemente viendo la situación que hay y observando la falta de planificación que existe en el uso de los recursos de la policía, me atreví a ponerme a sus órdenes. Ni siquiera me ha dicho esta boca es mía. Pero ahí está el desorden. Es decir, no están usando a otros tampoco para auxiliarse, para orientarse, para darle una respuesta a la ciudadanía que está desesperada. Y debo decir lo siguiente. En los barrios misérrimos, ustedes saben lo que ha hecho la ciudadanía, que se ha organizado para linchar a los delincuentes. Y hemos dicho ya una y otra vez que eso es un retroceso terrible en el comportamiento de una sociedad. Y desde luego cuando la policía llega, ¿quién fue? Bueno, aquí todo el barrio le cayó al fulano ese y lo mató. Entonces vaya usted a detener al barrio, ¿verdad? Entonces, eso está sucediendo en la República Dominicana. Para que el gobierno aterrice la realidad. Por otro lado, tenemos lo que llaman aquí una regionalización, la cual está poniéndose, yo creo que en un enfoque equivocado. La prensa dice, CONARE acoge propuestas para dividir territorio en regiones. Y eso lo está diciendo o se le está atribuyendo a Marco Villamán, que es una persona que conoce lo que está diciendo. Me parece que quien no lo conoce, lo que está diciendo el señor Villamán, es el periodista. Y eso ha pasado muchísimas veces. Dice aquí, CONARE acoge propuestas para dividir territorio en regiones. El Diario Libre sugirió el viernes pasado que el país podría dividirse en 8 u 11 regiones, lo que traería consigo la eliminación del Senado. Bueno, ¿y quién ha dicho que necesitamos eliminar el Senado? Hay países que tienen una sola cámara, son unicamerales. Nosotros somos bicamerales. Lo dice la Constitución, tenemos un Senado, un senador por provincia. Y diputados en función demográfica, en función ahora de jurisdicciones territoriales. El resultado es que estamos proliferando los diputados en una forma alarmante, que ya hemos dicho que terminarán haciendo un rascacielos en el ala de la Cámara de Diputados del Palacio del Congreso. Porque del lado del Senado no crece más de lo que está. Hay uno por provincia. Del otro lado no. Y como eso sí alimenta además de las subdivisiones, ahora hay nuevas subdivisiones y entonces habrá más diputados. Entonces eso no ayuda a que la democracia funcione. Y entonces oigan esto. Dice acá, el director del Consejo Nacional de Reforma del Estado, Marcos Villamán, se mostró de acuerdo con que el país sea dividido en regiones como propuso el viernes Diario Libre. Según Villamán, dividir el país en regiones permitiría hacer una planificación real de la inversión para el desarrollo. Fíjense que Villamán está hablando de la planificación de las inversiones para el desarrollo y está planteando la regionalización.
explicó que la escala municipio y la escala provincia no permiten implementar proyectos grandes en beneficio de la mayoría. Definitivamente, la región es lo que permite que uno pueda hacer un proyecto grande que toque una buena cantidad de provincias y municipios. Dice que él no elimina las provincias, las incluye en la región, porque, y por eso estoy de acuerdo con la propuesta de ustedes. Pero en realidad, nosotros parece como que enterramos todo lo que encontramos cuando llegamos a un sitio. El señor Vargas Villamán está hablando como si aquí nunca se hubiera hecho una propuesta de regionalización. Yo quiero decir que desde los años 70, cuando nosotros estuvimos como asistentes de proyectos de la Oficina Nacional de Planificación o del Secretariado Técnico de la Presidencia, que después llegamos en el 78 al cargo de Secretario Técnico de la Presidencia, renunciamos en el 72 para el 73, a fines del 72 para el 73, de la función técnica que teníamos ahí, porque nos cansamos de ver que recomendábamos cosas y no se le hacía mayor caso. Pero una de las cosas que se hizo ahí en la Oficina Nacional de Planificación, en una plan y en el Secretariado Técnico, fue una propuesta de regionalización del desarrollo. Por Dios, me van a decir ahora que eso es una idea nueva. Yo les puedo mostrar incluso el libro que se editó para eso. ¿Y dónde fue a parar todo eso? Lo que pasa es que aquí no hay continuidad en el esfuerzo de vencer el subdesarrollo. O sea, la pobreza, la ignorancia, las enfermedades, el analfabetismo. Bueno, eso necesita un esfuerzo sostenido. No se puede combatir el analfabetismo un día y el otro día coger vacaciones. No, eso hay que mantenerlo hasta que se elimine el analfabetismo. Y de ahí en adelante, que ningún dominicano pueda decir, yo no sé leer ni escribir. ¿Y hay alguien que se oponga a eso? No, pero no lo hemos podido hacer. Entonces, esas son de las cosas. No hay continuidad en el esfuerzo de nada. Y lo repito, que la regionalización no es un invento de ahora. Es más, voy a buscar, y voy a tener que hacer el esfuerzo de ir a buscar en un almacén donde están todas las cosas que estaban en mi oficina cuando la tuve que cerrar, cuando el doctor Balaguer apagó este país, porque hay una generación ya de dominicanos que no saben que este país se apagó. Aquí había que hacer cola para poder comprar algunos galones de gasolina, para echárselo a los vehículos, a las plantas, para escapar un poco del apagón general que tenía el país. Eso lo hizo el doctor Balaguer también.